La sociedad civil se ha articulado y ha movilizado, y hay cosas que se han parado. Eso empezó con la ley, contra la ley Pulpín. Los jóvenes lograron que se derogara o no se llevara adelante esa propuesta. Y hubo una movilización juvenil, todo el mundo que dice, ¿y los jóvenes dónde están? Los jóvenes son escépticos. No es cierto. Si las movilizaciones aquí en Lima han sido masivas, han sido por la presencia de los jóvenes. Empezaron así. Y luego también en la disputa electoral, los movimientos diversos de no a Keiko, porque como todo pasa en el país, no hay un solo movimiento, ¿no es cierto? Keiko no va, no a Keiko. No es un problema que, ay, como uno se olvida los nombres, sino que son dos movimientos distintos, ¿no? Muy fuertes. Son los que pelearon porque en esta disputa electoral entre Kuczynski y Keiko se ganara con, mira, por 60.000 votos, claro, ¿no? Lo que quedaba como efecto una mayoría parlamentaria. Se ha movilizado sociedad civil en general, y cuando digo sociedad civil digo sindicatos, organizaciones diversas temáticas. También se movilizaron por lo que llamábamos contra el autoritarismo parlamentario, porque con los 73 votos que tenía el fujimorismo hacía lo que quería. Hemos peleado cuando de la noche a la mañana Kuczynski indulta a Fujimori, ¿se acuerdan? Sí. Y ese misma noche la gente salió a las calles. Y así podrían mencionar cómo desde 2016 han habido cantidad de movilizaciones. Y ayer fue la movilización de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que ha tenido un liderazgo más bien gremial sindical, que no ha sido tan masiva como pensábamos que iba a ser, como tampoco fue tan masivo el movimiento de Ni Una Menos del sábado, ¿no? Y el 5 estamos preparando organizaciones de la sociedad civil. Cuando digo organizaciones de la sociedad civil quiere decir que los partidos, si quieren, vienen, ¿no es cierto? Pero son no solamente organizaciones de gremios, sino los pueblos indígenas que están representados tanto por FEMU-Carinao o NAMIAP en estas organizaciones nacionales. Están organizaciones estudiantiles, están organizaciones temáticas de ONGs, etc. Y no sé si vieron ayer en La República un comunicado que cuesta, o sea que el que quiere colaborar, porque si no nos vamos a ir no van a haber juicios, no hemos juntado la plata todavía para pagarla, pues son carísimos, porque las redes sociales o no son muy creíbles ya, y después les voy a contar, no, mejor ya no, porque después mucho tiempo. Yo estuve en la misión de Tía María con la Coordinadora de Derechos Humanos, y uno puede decir muchas cosas en redes sociales, pero lo que dice hoy todo el sistema de comunicación, Rosa María Palacios, que parece muy buena en unas cosas, pero en lo de Tía María es muy mal, en fin, todos los medios de comunicación repiten cosas que no corresponden a la realidad, ¿no? O sea, los afectados terminan siendo los malos de la película. Bueno, entonces estamos en una coyuntura muy complicada y que parece que no hay relevo, porque la reforma del Poder Judicial se hizo formalmente, se aprobó en el Parlamento con todo lo que hemos planteado, pero no se ejecuta. ¿Y por qué no se ejecuta? Porque no se ha nombrado la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Y por qué no? Porque una comisión de notables autoridades, presidida por Gutiérrez, el defensor del pueblo, fracasó en el intento, o porque estaban hechas mal las bases, y no ganó nada. Ganó uno, y ese uno padrón tuvo que renunciar porque no sé qué anticucho tenía, ¿no? Entonces, eso ha fracasado. Y si la Junta Nacional de Justicia no funciona, ella es la que
digamos, nombra lo mismo, dice, a un lavado de lavandería, ¿no? Hay cosas ahí. Por ejemplo, se ha planteado el acceso universal al seguro, que podemos decir no es el SIS, o no debería ser el SIS, porque el SIS en el fondo es un fondo que a la atención de salud, este fondo le transfiere de acuerdo a las atenciones. Eso no es lo que es el derecho al acceso universal. Entonces, hay 3 o 4 cosas sobre las cuales podríamos pelear, pero sorpresa, al final dice adelante elecciones. Y todo el mundo se quedó, y ahora, porque a todos nos agarra sin correr en el cinturón, vamos a decir, y los efectos que eso puede tener, ¿no es cierto? Hay un problema de cómo se implementa eso. Pero eso tenía que ser aprobado en una ley en el Parlamento. Bueno, ya saben lo que ha pasado. Pasa que Olaechea es el dueño de Tacama. Él es el dueño de ese emporio. Es lo último que quedaba quizás de una oligarquía limeña, ¿no? O sea, como expresión, porque como expresión cultural, política, y él se pone liderando el bloque fujimorista en buena cuenta, y hay un reacomodo y la bancada de Vizcarra queda total casi disuelta, tanto que a la señora que han admitido, la señora que tiene apellido raro, a Yesenia Ponce, la admiten, y eso es inaudito, ¿no? Tanto que el premier ha dicho, eso no es así. Entonces, tenemos una situación donde hay un reacomodo con nuevas caras del fujimorismo. Y estamos sujetos, la señora Bartra ha sido reelegida como presidenta de la Comisión de Constitución, y ella ha dicho que, claro, va a poner lo que le pidió el presidente, lo va a poner en agenda, pero el Ejecutivo ha planteado también otros, y como digo, ¿no? Y ¿cómo se llama? El presidente del Congreso pensará que está en el siglo XVI, XVII, XVIII. Lo cita al presidente en un lugar neutral, en la iglesia de San Marcelo, no sé qué. Inquisición. Ah, de la Inquisición. Claro, lo cita ahí. Das un vaso, yo doy a tomar. No, estamos hablando de instituciones, de poderes del Estado, ¿no? Ahora dice la República que Vizcarra le ha dicho que bien, están pulseando hasta cuándo Vizcarra. Y claro, tía María le ha ocasionado un huecazo a Vizcarra. Ahí habría que meterse más qué ha pasado, ¿no? Porque dicen que ha habido presión del ministro de Economía, del ministro de Energía y Mina, y dicen que del premier para que le dé la licencia, que es una licencia de construcción, ¿no? Dicen que lo han presionado, pero cuando salta la reacción de la población, lo que dice Vizcarra es que él no va a dar licencia si es que no hay licencia social. No sé si lo expresa de esa manera. Y entonces la derecha, junto con Rosa María Palacios, que era la demócrata, saltan hasta el techo, ¿no? A decir que todo lo que dice que la crisis económica, lo que no es cierto, el cobre va bajado, hay un problema entre Estados Unidos y China, eso va a afectar mucho más, ha decrecido China, por lo tanto no va a demandar cobre como ha demandado otros años. No queremos ver que estamos en una crisis de envergadura internacional y echamos la culpa a tía María porque dice que ya los inversionistas privados. Entonces, hay dos maneras de ver el tema, que son complementarios. Uno, que este es un tema democrático, ¿no? Y que lo que tenemos que luchar al máximo y salir a las calles es en función del tema central,
que es, digamos, que se vayan todos, ¿no? Las encuestas dicen que se vayan todos, que es ponerte en el punto político. Unos dicen para llamar a una asamblea constituyente, otros dicen no hay capacidad, hay que recomponer la situación política, hay que impedir que Vizcarra sea vacado, porque lo están amenazando con vacar, ¿no? Y lo que es cierto es que si mañana fueran las elecciones, el panorama político no sabemos cuál va a ser, porque no tenemos la tigresa del oriente. De repente termina siendo peor, pero no, los riesgos están dando, y responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué responsabilidad? O porque no salimos a decir nuestra palabra, o porque no nos movilizamos, o porque no militamos. Hay cantidad de opinólogos. Hoy todo el mundo opina de que hay los grupos progresistas, hay que la izquierda no se une, hay que... Bueno, si hay que componer las cosas, hay que meterse, ¿no? Cantidades de Juan de la Puente, que es muy buena persona y que nos aconseja, ahora se ha puesto muy sofisticado, ¿no? Bueno, nuestro amigo Javier, que no le escuche, Javier... Bueno, Javier Mujica también es un opinólogo, todo está mal, ya porque se meta con... No le digas a tu tío. No, Javier Torres también opinólogo. Claro, tía María no iba a ir nunca. Bueno, te pueden torcer el brazo ahora, ¿no? Y puede ser que la represión sea mayor ahora. No sé si me dejo entender. Entonces, ya pues, opinólogos que vienen de las mismas canteras, lo que hay que hacer, o nos metemos en un tema, o nos metemos en una organización, o militamos políticamente. Ay, los partidos todos son malos. La política, yo no puedo militar por mi puesto, pero eso no, yo no soy antipartido ni nada. Entonces, hoy día estamos convocando a una marcha para el 5. Y yo he venido aquí, hoy día tenemos una reunión de coordinación, el 5, en la Plaza de San Martín, el 5 a las 5, en la Plaza de San Martín, nos vamos a reunir. Ahora, nosotros hemos concertado, y ahí termino con esta cosa coyuntura, a través de las Coredes, vamos a tener una macro Coredes en el norte que va a ser donde, en Chachapoya, porque estamos... vamos a tener una en el centro y en el sur, pero como digo, las agendas, esto que repercute acá en Lima así tan fuerte, no repercute de la misma manera, me parece, en las regiones, no repercute. Entonces es como si hubieran agendas escindidas, ¿no? Las agendas más y las otras agendas. Finalmente digo, hay quienes pensamos que hay que articular la crisis política con la crisis social y económica del país. El otro día la ministra nos ha llamado para el Ministerio de Trabajo para que discutamos, la ayudemos con ideas sobre un reglamento del 97. Bueno, ahí la CGTP, la CUT, las organizaciones especializadas en el tema y la ANC le hemos dicho, no, gracias, porque le agradecemos su invitación, pero esto no ha sido discutido con los trabajadores, y si no se va a discutir, ¿de dónde sale esta agenda? ¿Y por qué sociedad civil va a respaldar una agenda que ni le ha pedido, ni ella ha concertado con quien debe concertar? Y ha suspendido la reunión, la ha suspendido. Le mandamos una carta cortés, ¿no? Pero no todo eso. Disculpe, eso es la coyuntura. ¿Cómo se ubica ahí la Agenda 2030? Todos conocen la Agenda 2030, ¿sí? Más o menos.
Les cuento brevemente. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde está el tomador de tiempo? 30. Yo 30 minutos. No está, ya me pasé 10 minutos. Me queda 10 minutos. Ay, gracias. No, es que yo creo que no podemos discutir nada sin saber qué está pasando en el país. Disculpen lo apretado del tema. Media hora. Nosotros hemos coordinado mucho con el Movimiento de Mujeres, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con la ANC, y con los jóvenes, con la Asociación Nacional de Periodistas, con los colegios profesionales. Se los digo porque no es una cosa solamente de unos y es una gran ocasión de trabajar articulado. ¿Qué pasa con la Agenda 2030? Yo me he involucrado, como Ana María conoce la historia, desde antes de la Agenda 2030, cuando se planteó qué vamos a hacer después del 2015. Y en las reuniones nacionales y todo lo demás. La Agenda 2030 es una agenda poderosa, porque los gobiernos lo van a asumir, porque se va a implementar. Yo creo que es poderosa por su contenido, porque esa Agenda 2030 trata de articular todas las agendas que estaban dispersas. Las agendas que tenían que ver con las metas del milenio, las 8 metas del milenio, las agendas que tienen que ver con los temas ambientales, sobre todo se hizo antes, pero dice asume lo que se decide en París sobre ambiente, porque toma un tema que yo creo que no le hemos sacado la punta suficiente, que es el tema de la P de progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que nos dice es digamos, qué tipo de economía, con qué armonía con el medio ambiente tenemos que generar. Y habla en uno de sus objetivos, por ejemplo, del crecimiento del mercado interno. Si uno compara lo que es el modelo neoliberal de crecimiento, sobre todo extractivista, que es lo que ha recorrido toda América Latina, ¿no es cierto? Toda América Latina, esto parece que te abogara crecimiento del mercado interno, industrialización, la generación de energías sostenibles, crecimiento económico en armonía con la naturaleza. Entonces la parte de progreso, que es la que menos se ha trabajado, es un cuestionamiento implícito al modelo imperante en este momento. Y tiene también una parte muy estrecha que tiene que ver con el objetivo 16 y 17, que tiene que ver con la institucionalidad y con las alianzas que se tienen que hacer para que la agenda pueda ejecutarse, ¿no? Entonces, no la P de patria, sino era varias P. Persona en el medio, ¿no? Y recordar eso, que no se puede quedar en retórica, ¡ay, la persona! Pero tenemos un documento. Bueno, los que somos creyentes sabemos, y qué bueno que el Papa ha escrito tal cosa, porque con lo que dice el Papa yo voy y le digo, ¿no? Y le digo, acá dice el Papa tal cosa. Esos documentos tienen el valor de ser un instrumento de discusión. Y yo puedo ir al Ministerio del Ambiente y decirle, pero aquí dice, ¿no es cierto?, que hay que conservar el agua. El agua y las cuencas son uno de los objetivos, y lo que está haciendo tía María, Quellaveco y todo lo demás, es afectar las fuentes de agua. Me explico. Y usted tiene que cumplir con el indicador que se ha planteado. Entonces, ese es un instrumento, y por eso tenemos que manejar la agenda.
Sin embargo, la agenda, a mi modo de... Bueno, tiene la persona en el medio, progreso, paz, y hay otra P que se me ha ido, otra P. ¿Participación? No, mira que uno de los grandes vacíos de la Agenda 2030 es que en el objetivo 16 aparece la palabra participación, pero así muy... Cuando yo he protestado, es una manera de decir, en la Cancillería no hay nada de participación, dice, ay, no digas eso, Pina, porque busca el objetivo 16. Y el objetivo 16, participación. Pero no es que sea una orientación, la participación de la sociedad civil no es un eje central. Nosotros tenemos que hacer de eso un eje central. Antes de que se aprobara la Agenda 2030, había una propuesta que se trabajó entre México, Perú y algunos países, como esto es una cosa entre estados, que planteaba y se discutió aquí en Lima mucho, hacer un sistema nacional de seguimiento para el monitoreo de la Agenda 2030 con participación de la sociedad civil. Eso se lo volaron en la versión final. Y un aliado internacional que teníamos para eso, que era Canadá, se lavó las manos y nos dejaron... El Perú, fíjate que lo plantearon y se hizo un seminario acá. Entonces, no solamente no hay participación, sino que no hay un sistema de monitoreo real, donde nosotros podamos participar. Claramente. Entonces hay un vacío en relación a participación. Hay un vacío porque no se diseña un sistema y se deja, como también pasó en la COP, se deja casi a la buena voluntad de cada país de cómo lo va a hacer, ¿no? Pero lo tercero es que, en buena cuenta, los sujetos portadores de derechos no aparecen tan claramente. Por ejemplo, no hay objetivos sobre infancia. Específico, no. Hay objetivos sobre temas. ¿No? Los 7 primeros están, uno los puede orientar y como cada objetivo tiene metas y tiene indicadores, ahí pueden aparecer. Pero los y las adultas mayores como yo no aparecemos. Las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, no aparecen. Pueblos indígenas aparecen muy tenuemente. Quiere decir que los sujetos de derecho, aparecen los problemas, pero no los sujetos de derecho. Esa es una debilidad. Entonces, no hay participación, no hay sistema de monitoreo y no hay sujetos de derecho. Entonces, ¿cómo se ha implementado en el Perú? En 2016, en diciembre de 2016, la ANC hizo una reunión y lo que planteamos, invitamos a todos los que consideramos del Estado responsables, ¿no?, para la implementación. Para empezar, la Cancillería, porque quien negocia es la Cancillería, pero después la Cancillería no ejecuta. Es un sector más. Pero quien va es el canciller, Popolizio, o era el ministro encargado entonces en Washington, ¿no?, que no venía al Perú y tenía como referencia en la Cancillería un chico muy simpático, muy colaborador, pero que cumplía con el diseño, que era el director de desarrollo social de la Cancillería. Termina de aprobarse la agenda y lo mandan a Brasilia y ponen en ese puesto a una señora que venía no sé qué de experiencias sobre motores no tenía nada que ver. Entonces la sociedad civil sabía más de todo el proceso anterior que ella misma.
¿no? Entonces, Cancillería invitamos. Entonces, Cancillería tiene la retórica, pero la persona que va a hablar contigo como sociedad civil no tiene mucha idea de cómo ha sido el proceso. Antes de la transición, ¿no? Que es ahora director de ese plan, ¿no? Javier Abugataz, lo tenemos que conocer. Buenísimo. Javier Abugataz. Invitamos a el CIES, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que funciona en la PCM y que está liderado por el MIDIS. Eso es importante que lo... El MIDIS. Porque ellos pensaban, el MIDIS, que ellos iban a ser los que se encargaran de la ejecución del plan. E incluso habían decidido 4 temas, entre ellos infancia. Ahí lo tengo apuntado, entre ellos infancia, el MIDIS. Invitamos al INEI. ¿Por qué al INEI? Porque el INEI es el responsable de proveer la información, ¿sí? Entonces, a ver quién más, sí creo que fueron todos para que nos explicaran cómo iba a ser el sistema. Al momento, estoy hablando del 16, no tenían claro. Ahora, el Perú ya ha presentado 2 informes, uno voluntario y otro obligatorio, pero que tiene, si los estoy confundiendo, otro día podemos reunirnos de traer todo, pero ¿queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Ha quedado que el punto focal, así le llaman, ¿eh?, para la implementación del plan es el CEPLAN, quiere decir Javier Abugataz. Y Javier es una excelente persona, muy buenas intenciones. Le vamos a escuchar en 20 años que lo que quiere es que los niños que nacen en cualquiera de los distritos tengan su vida desarrollada, ¿no es cierto? Esa es parte de infancia, eso es claro. Ese plan lo que dice: tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, los sectores del Estado, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo en una visión del país. Era antes al bicentenario, pero ya se acerca, después el 25 y ahora es el 30. ¿No? Tenemos que ponernos de acuerdo con una visión de país. Y eso implicaba discutir todos. Esa visión de país fue presentada en una sesión del Acuerdo Nacional, que habrá durado 15 minutos y ya está aprobado el plan. Con ese plan, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo hacemos? Tenemos que bajar a los gobiernos regionales para que se hagan los planes regionales articulados al plan nacional. Y luego, para los planes provinciales, tienen que estar articulados al plan regional y al plan de país, ¿no? Y luego, a nivel del Ejecutivo, los sectores tienen que articularse a una visión de país. Claro, es una visión metodológica secuencial, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno... ¿Y quién te va a proveer de información? Punto focal, ¿quién te provee de información? ¿Por qué? Alguien te tiene que proveer de información dura, ¿no? Dice, claro, porque lo que te dicen, tienes un objetivo y se ha establecido a nivel mundial metas. De cada país
tiene que buscar el dato duro para su indicador, que después lo pueda medir. Entonces, el INEI, que ha mejorado mucho, ha ido poco a poco, tenía 50, ahora creo que tiene 120, le falta. ¿Y dónde tiene más? En el terreno de infancia, de salud. ¿Sí? Ahí en ese terreno tienen indicadores. Yo les voy a pasar la información de eso porque hicimos un taller sobre eso, lo que era la agenda del milenio, los 8 puntos. Ahí hay más indicadores. Pero cuando tú pasas a progreso y ver, ¿no?, qué tipo de desarrollo, qué tipo de economía, ahí muere el payaso, no hay información. Y si tú pasas a los temas ambientales, tampoco tienes indicadores. Y hay algunos indicadores que dependen de lo internacional. ¿Quién va a hacer el monitoreo de eso? No hay una instancia. No hay una instancia. CEPLAN sí, pero con esta mirada. En últimas, el que te va a dar información si avanzas o no avanzas es el INEI. Porque acá a un tiempo nos dirá que ese indicador ha avanzado. ¿Me explico? Digamos, pero el espíritu de la Agenda 2030 se va perdiendo. Y en el país está interesadísimo de participar, de ser parte de la OCDE. La Agenda 2030, pregúntele, entra una nueva ministra, pregúntele por la Agenda 2030. Y los indicadores. Estoy segura que... Entonces, la situación política del país, la situación económica del país, el persistir en una matriz primaria exportadora que está en crisis en toda América Latina, no solamente acá, hace que esa agenda difícilmente es reemplazada por la Agenda 2030. Claro, nosotros hemos conversado muy críticamente y hemos hecho, como sociedad civil ANC, con todas las redes, vamos a ver qué indicadores queremos seguir y hemos establecido con la red de salud, con educación, varios, porque no se pueden hacer seguimiento a todos los indicadores. Entonces, esos primeros objetivos, los 7 objetivos primeros de desarrollo son los que podría ser el GIN que le haga seguimiento. Y si los que trabajan en temas ambientales le hacen seguimiento a 4 o 5 que hemos pedido, porque tampoco es fácil, la sociedad civil no se va a inventar los indicadores, y a veces lo que podemos poner el ojo es decir, sobre esto no hay indicadores, pero ponerte a crear tú el indicador, ¿de dónde pecata mea, no? Es muy difícil. Y además, yo creo que eso es una cosa que podríamos discutir. Dice, la sociedad civil no puede decir si no tiene una propuesta. No. Mi obligación es hacer que el Estado tenga la propuesta. Porque la sociedad civil no tiene todos los instrumentos, ¿no? Hay algunos pues, que tienen mucha plata, hay un centro colombiano que provee de información rica, pero también tiene una rica financiamiento. Nosotros podemos decir, este indicador me interesa y le voy a pedir al INEI y le voy a decir al Ministerio de Salud si lo ha incluido en su plan operativo anual. Y lo que estamos haciendo también es el seguimiento en el presupuesto a esos indicadores. Porque si no hay plata, no hay nada. Una pregunta, Pina, disculpa. No, yo terminé. Yo recuerdo que al inicio, cuando en el año 2016, 2017, Cancillería convocó a unas reuniones, nos tocó estar ahí, tenían como idea priorizar algunos de los indicadores del plan para ponerle un mayor acento como país, ¿no?
¿eso llegó a algo? O sea, ¿el Estado ha llegado a priorizar indicadores u objetivos? No, que yo he visto no, porque lo que ha tratado el INEI, y ahí ha habido un avance, también hay que ser honestos, ha habido un avance. El INEI, su gran preocupación es tener indicadores para cada una de las metas, y son 252 metas, ¿no? Buscar indicadores para cada meta. Y lo que en buena te dice, mi aporte es dar el indicador, no soy ejecutor de política. Claro. Y nosotros lo que hemos construido una matriz para ver qué indicadores tenemos, en qué rubros falta. Hemos hecho esa matriz comparada a los derechos humanos, ¿no? Si responden a la perspectiva de derechos, y no solamente derechos, sino de derechos humanos del 48, sino también de todas las convenciones, la de infancia, por ejemplo. Habrá cosas de la infancia que ni entran, ¿no? Entonces, la convención de infancia, los objetivos que tienen que ver con infancia, las metas y los indicadores, pero también tener una columna que diga qué políticas públicas están en contra de las ODS. Por ejemplo, si yo, vamos a decir, al sector privado le ha importado un pepino el asunto, pero si tú dices, oye, si nosotros no cuidamos el ambiente, si contaminamos el agua, las concesiones, ¿no? Por ejemplo, las concesiones mineras en la selva. La concesión de mineras en la selva, la deforestación, la minería ilegal. La minería ilegal. Aunque bien tramposo es. Yo tengo un problema con informalidad y ilegalidad, tú lo sabes, ¿no? Porque cuando el orden establecido dice los informales, en el fondo dice los pobres son la causa de. Cuando dicen los mineros informales, ay, los pobres son los que se echan el medio ambiente. Y no. Si esa mina de tajo abierto está ahí y tú no tienes ingresos y la vas, tú también te pones ahí, o de obrero, o le vas sacando un poquito de pepitas de oro, ¿no? Entonces no es que primero son los informales y después no. Eso es fruto de un proceso, de una economía que no se mira. Tía María, mira, es como para hacer una tesis sobre lo que pasa, ¿no? Cómo resuena en Lima lo que pasa en Tía María. Yo he estado con los dirigentes de Tía María. No son campesinos pobres que están llorando, no. Son chacareros. Tú eres arequipeño. Tú conoces el valle, no digas que digo mentiras, pues no me hace chacar. Pero es un valle productivo que podía ser, mirarlo como una alternativa, ¿no es cierto?, de diversificación productiva. Entonces, si yo me he esforzado y tengo éxito en mi producción, oye, no va a venir una mina es lo mío, ¿no? Me explico. Entonces, claro, su única es bloquear la calle, está mal que lo bloqueen, y hay que cosas que canten, no sé, que esperan, se dan cuenta. Y acá, tanto en Tía María como en el caso de las Bambas, Rosa María Palacios a mí se me ha caído, sí, ¿no? También la Bamba diciendo que la gente lo que quiere es plata, más plata, más plata. Ahora, ¿puede haber corrupción entre dirigentes? Sí. ¿Por qué se escandalizan de la corrupción de los dirigentes y tenemos presidentes presos por millones, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ya se me fue la hora. No sé si les ayuda lo que hemos conversado. Sí, muy bien. Entonces, a través de Ana María, a través de Perú Equidad,
podemos... Lo que, como ANC y Anita sabe, lo que nos interesa es que esos temas sean temas compartidos, dialogados, aprendidos, no solamente aquí en Lima. Por eso nuestro esfuerzo, no somos ricos, somos pobres, pero acá como Ana María, que sacamos las cosas así bajo la manga ahí. No, hoy no, yo no trabajo bajo la manga del esfuerzo. Ay, ay, ay. Decimos que quizás por edad no nos rendimos. ¿No es cierto? Somos tercos. Porque somos tercos. Lo que no hemos conseguido con A lo conseguiremos con B, ¿no? No sabios. No, tercos. Yo soy cauquina, además. Somos tercos. También hemos conversado muchas veces porque hemos tenido situaciones de carencia económica. Entonces, al sol lo exprimimos hasta donde dé, ¿no es cierto? Y lo más valioso es el trabajo de la gente, que deberíamos también contabilizar. ¿Cuántas horas de trabajo gratuito le damos a las cosas que creemos, ¿no? Eso hay que valorizarlo. Y con el tiempo, cuando pidamos recursos, valoricemos nuestro trabajo, que no es solamente el voluntariado formal con la venia de los voluntarios, sino que muchas veces la gente hace voluntariado, o dime que no, que tú no estás haciendo voluntariado. Por supuesto, que Ana María no hace voluntariado, que este joven no hace voluntariado. No, porque está más valorado en el mercado que seguramente lo que le pagan. Bueno, muchísimas gracias y mil disculpas. Me quedó mi PowerPoint ahí. Me dicen que por favor nos puedas alcanzar. Sí, te lo voy a alcanzar. Porque tengo 2 o 3 versiones. Entonces la última, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Nos va a pasar. Mira, un comentario antes. Sí, normal. Yo de acuerdo con que los objetivos del 1 al 7 son objetivos centrales, ¿no? Sí. Y sobre todo en términos de infancia. Pero no, yo creo que son centrales para ustedes. Claro. No para todos. Que creo que no debemos perder de vista, ¿no? Por ejemplo, la meta 8.7, que está en el 8, que tiene que ver con el tema de desarrollo laboral, con el tema de empleo, de trabajo, pero la meta 8.7 es una meta que plantea la erradicación del trabajo infantil al 2025, de todas las formas, ¿no es cierto? De las peores formas al 2030. Y en el 16 hay una meta que tiene que ver con violencia y con trata, que también afecta directamente a la infancia. Entonces hay algunas metas, ¿no? que creo que también habría que considerar desde la óptica de infancia como metas centrales. Por eso yo creo que eso es la lectura que se puede hacer. Podemos hacer un día un ejercicio aquí mismo, contigo a la cabeza, para ver. Pero tú te das cuenta que tienes que buscar en cada objetivo, en cada meta. Están desperdigados. Mira, los adultos mayores no estamos. Y eso no estamos, y no puede ser que no estemos, ¿no? Pero en una sociedad donde hay cada vez más personas adultas mayores. Y sabes lo que estaba pensando, bueno, y esto es un espacio para decirlo, no tiene que ver directamente. Marchamos por el feminicidio, ¿no es cierto? Ni una menos. Pero la cantidad de niños desaparecidos que aparecen, se perdió mi hijo en San Borja, se perdió mi hijo, o sea, me parece que ahí hay algo que está pasando y que no pasa por el movimiento feminista. No, yo sé, una vez me pararon en seco mis compañeras y amigas cuando yo en una reunión con la Unión Europea decía que hay que poner niños y niñas. Entonces me dijeron, Pina, tú estás jerarquizando, ¿cómo no? No sé si jerarquizando. ¿Cómo? Jerarquizando los grupos, como que yo dejaba de lado a las mujeres para poner a los niños y niñas, ¿no?
porque los niños y niñas también, o sea, no puede haber documento donde no esté explícito, porque si no es la figura adulta, ¿no? Yo soy feminista, lo que pasa es que hay algunas que me llevan, pero no por eso nadie te da el certificado de quién es feminista y quién no. Ya, gracias. Exactamente lo que hay que, digamos, tratar de abordar de manera exitosa, es lo ideal, ¿no es cierto?, para poder cumplir los roles que tenemos como sociedad civil en términos de la incidencia que tenemos que plantearnos con el Estado, con los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, con nuestros pares, porque también hay un nivel de incidencia con nuestros pares, ¿no? ¿Cómo hacemos incidencia que nuestros pares de sociedad civil también estén atentos a nuestros temas, ¿no? Y el tema de infancia para nosotros en Foro Salud es importante. Yo no soy un experto en temas de infancia, tuve la suerte, sí, de estar 2 años como equipo técnico del Colegio Médico en la Comisión de Salud Pública, donde había un comité que se llamaba Primera Infancia, que lo manejaba el doctor Jorge Velázquez Traverso, y había convocado a 8 colegios profesionales en 4 ejes de trabajo que significaban salud, educación, nutrición y protección. Y protección era la bolsa de todos los demás sectores, o todos los demás colegios profesionales, ¿no? Conozco el trabajo, en ese momento me acuerdo que el Colegio Médico se acercó mucho al padre Garatea, ¿no? Y todo el trabajo que ellos hacían también con otras organizaciones. En esencia es un aspecto fundamental, creo, el manejo de la infancia en términos de políticas. Y el análisis que queremos hacer ahora es cómo estas políticas resultan ser insuficientes, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la vida real, político, diría yo. O sea, ¿qué es lo que vamos a entrar? Entonces, la salud, su determinación social y el límite de las políticas públicas. Entonces, vamos avanzando. Este es un cuadro que lo expusimos desde el año 2007-2008, 2017-2018, en la gestión anterior de Mike Pimentel de Foro Salud, donde me planteaban, tú que tanto hablas de determinación social, haznos en un solo esquema, una sola lámina, ¿no?, lo que estás planteando. Entonces, es una suerte de mapa de ideas, de conceptos, que tiene que ver cómo ponemos a la salud en el centro, ¿no?, considerándolo con ciertos conceptos, ¿no?, la salud como producto social, o sea, la resultante de un conjunto de factores que influyen y tenemos como resultante, como resultado, ese producto, un producto social. La construcción social, en el sentido de que esta salud no es, digamos, no es llevada por una inercia atónita, boba, ¿no?, sino es las tensiones que existen entre los diferentes actores, los trabajadores del sector, la propia ciudadanía que se organiza, los pacientes que sufren los efectos de la insuficiencia del sistema y cómo se organiza para poder pensarlo, y esa salud resultante es lo que ponemos acá como construcción social. O sea, es un tema de correlaciones, podríamos decir incluso. Y considerar la salud como un bien público, en el sentido de que no se le puede mercantilizar. Entonces, cuando hablemos de salud de la infancia, ¿no es cierto?, esta salud no se le puede mercantilizar. Cuando vemos que los establecimientos de salud son insuficientes y el CIS prácticamente es una justificación para que el mercado se haya generado, porque yo tengo CIS, ¿no es cierto?, y después vamos a hablar también de lo que ha hablado el presidente. Tenemos CIS, ¿no?, alrededor de 16 millones de peruanos tienen CIS, 15 millones, muy bien. Tienen CIS, pero ¿quiénes garantizan la atención? Cuando llevamos a nuestros hijos a un hospital, a un centro de salud, está con tos, está con fiebre, y el médico no, los tickets se acabaron, ¿no?, porque hay un solo médico, o 2. Un médico atiende 20 personas, máximo 40 en total si fueran 2 médicos. ¿Cómo hace el centro de salud y la madre de familia o el padre de familia que está con su hijo para atenderle? Con insuficiencia de recursos humanos, en este caso, por ejemplo, ¿no?, tiene que salir y ir fuera del establecimiento a comprar salud. Eso es lo que llamamos la mercantilización, ¿no? ¿Cómo se mercantiliza? Simplemente por la insuficiencia de que un sistema sea capaz de atender a toda la población como debiera ser. La población se organiza, la población hace participación social.
la población busca resolver sus necesidades humanas insatisfechas, ¿no es cierto? Y eso lo vemos cotidianamente en todas partes, cuando la propia población es la que lucha por tener su vivienda, cuando logra tener su vivienda, más bien un terreno que invadió, ese terreno lo convierte en vivienda, la vivienda empieza a necesitar agua, electricidad, pistas, veredas, otros servicios públicos que la misma población se organiza para tener una escuela, este terreno para la escuela, este terreno para el mercado, este terreno para la iglesia, este terreno para la posta. Y esa situación el Estado prácticamente de espaldas, porque es la propia población que se organiza. Entonces vemos cómo la población se organiza, participa para resolver sus necesidades humanas que no son satisfechas o insatisfechas. Si todas estas necesidades humanas las convirtiéramos en derechos, pues tenemos todo el abanico de derechos, ¿no es cierto? Pero estas necesidades humanas no son necesidades individuales, no son las necesidades, digamos, de las personas. Hay un error ahí cuando se conceptúa el tema que los derechos humanos son derechos individuales. Es cierto, también como persona tenemos derechos individuales, pero la culturalidad nuestra en el país no es de individualidades, principalmente tenemos una cultura de colectividad. Entonces nuestros derechos son colectivos, son comunitarios. Cuando organizamos a la población para poder tener vivienda, agua, pistas, para poder tener una comisaría porque hay demasiada delincuencia, etcétera, etcétera, la población lo hace en términos colectivos. Nadie dice yo quiero mi posta, es la posta de la comunidad, ¿no es cierto? Yo quiero mi albergue, es la posta para los hijos de la comunidad, no es para una persona en términos particulares. Estos derechos, ¿de acuerdo? Se entiende, todos manejamos el tema de derechos, son unitarios, digamos, es decir, no se pueden fraccionar. La persona en sí, ¿no? Como dicen, no son inmanentes a la persona humana, ese ser inmanente es propio, no se pueden fraccionar. No puedo yo tener la mitad de derechos y la otra mitad no tenerlas. No, pero ya tiene la mitad. Y el Estado pueda decir, ya estamos en el 60% de derechos, digamos, atendidos para la población. Hay en eso también una forma de cómo abordar el tema y cómo se vulneran los derechos, ¿no? Peor cuando se estratifican, ¿no? Se estratifican, tú tienes derecho y el CIS dice, mejor dicho, la línea de pobreza del MEF plantea a través del CISFO, ustedes tienen derecho, ustedes no, ustedes sí, ustedes no, ustedes sí, ustedes no, según donde vivan, ¿no? Esa línea de pobreza y territorio y todo lo demás. Peor cuando van al plano nominal. O sea, ya no si quieres por territorios que son pobres, sino estás o no estás en la lista. Entonces, si no estás en la lista, no tienes derecho. O sea, eso sinceramente vulnera toda comprensión de lo que deben ser los derechos humanos. Estas necesidades básicas, si las ponemos acá, son los elementos o componentes de la misma vida que determinan la salud. Si yo no tengo vivienda, yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo trabajo, en una economía de mercado, siendo realista, ¿no es cierto? No podemos evitarlo. Esta es una economía de mercado. Si no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, ¿cómo es nuestra salud? ¿Cómo es nuestros derechos de nuestros hijos? Esos derechos los tengo que comprar. Es así, ¿no es cierto? Para tener educación, la escuela pública es insuficiente. Si no tengo otra, ¿qué me queda? Pero si, a pesar que tengo escuela pública, ¿cuánto me cuesta el uniforme? ¿Cuánto me cuesta los alimentos? ¿Cuánto me cuesta? Y los materiales que el día de la madre, que el día del padre, que el día del niño, que el día del profesor. Y si no los tengo, mi niño, mi niña queda excluida. Entonces, nuevamente, ¿no? Las políticas hasta le hacen bullying, muy bien, ¿no? O lo marginan. O aquella mamá, recuerdan las noticias, esa mamá que como no es padre, pero es la padre, entre comillas, de sus hijos, como no, ella quería ir porque sus niños habían preparado toda una festividad colectiva del aula para homenajear a los padres. Pero ella es padre y madre, como ella misma lo decía en su forma de hablar. Excluidos, ¿no es cierto? Excluidos los niños, excluidas las madres, en este caso, en un aspecto muy particular. A esto es lo que llamamos nosotros determinantes de la salud, normalmente es el término que se usa. ¿Cómo nosotros lo comprendemos? Si nosotros fraccionamos los elementos de determinantes, se pueden fraccionar para poder ser, digamos, comprendidos, analizados,
y quizás hasta incluso abordados. Pero cuando yo segmento la determinación social, que es una cuestión compleja y sistémica, es todo. Es un todo que determina la salud de la población. Es una determinación, se dice por eso. Y no solamente tiene que ver con aspectos de estilos de vida, ¿no es cierto? Y hace poco tuve una discusión en el grupo de WhatsApp de la plataforma de alimentación saludable, que una compañera pone un video de un gran congreso en México sobre estilos de vida. Y vaya video, promotor de ese congreso. Inmensas piscinas llenas de palmeras, jóvenes y jóvenes, o sea, mujeres y hombres jóvenes haciendo ejercicios, corriendo, grandes salones, y esa era una propaganda para yo me sentía excluido, no por mí, sino porque no me interesa en términos centrales sobre el Congreso, pero era que mostraban como estilo de vida un Congreso en México, ¿no? Y puse ahí mi opinión, ¿no? Y alguien me acusó de ser purista, ¿no? Bueno, no hay problema, es una compañera amiga también. Y estas determinaciones, o la determinación social, que está también segmentada, uno la puede, digamos, anatómicamente o para la comprensión separarla, analíticamente separarla, se tiene que resolver con políticas públicas. Estas políticas públicas las ofrece el Estado, ¿de acuerdo? El Estado, ¿para qué sirve el Estado? ¿Quién organiza el Estado? ¿De dónde aparece el Estado? ¿No es cierto? Es la sociedad. Entonces, la sociedad organiza el Estado. Pero lamentablemente el Estado, para todos está a ojos vista, el Estado está cooptado por los grupos de poder hegemónico, económicos, políticos, mediáticos, etc. O sea, el Estado está cooptado. Entonces el Estado no sirve a la ciudadanía en su conjunto, al universo de ciudadanos en un país, en una sociedad, sino sirve a los que están cooptando el Estado para su beneficio. ¿No es cierto? Entonces esas políticas públicas, ¿no? Y tienen que estar en un equilibrio. Porque ya sabemos, si las políticas públicas no llegan de alguna manera, la población se levanta. ¿Y cuál es el ejercicio actual? Lo vemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, quizás en los últimos 30 años. Las políticas públicas o los servicios públicos son entregados a quien llora. Porque el que no llora, no mama, ¿no es cierto? Entonces vemos, yo te aplico primero mi política cooptada. ¿No es cierto? Dialogo con la CONFIEP en el mes de junio. La señora León de la CONFIEP le dice al presidente: tía María ella dice, esperamos señales positivas del presidente, lo dice en gestión, ¿no? Y dice, tía María y régimen agrario. Actividad. El régimen agrario. No son las dos cosas que ella verbaliza en su entrevista en el diario Gestión. 1 de julio dijo eso. El 8 de julio, el ministro de Energía y Minas firmó la autorización, ¿no es cierto? Y así fue, de tía María. Entonces te meto primero el fierrazo y después digo, ay caray, ¿verdad, no? Porque ya la población salió y recién empiezan a hacer ¿qué? A negociar con ofertas que tu escuela, que tu agua, que tu trabajo, etc. Lo mismo que hicieron en Bambas, ¿recuerdan? ¿Pero por qué protestas? Si te hemos puesto escuelas, te hemos puesto postas y veíamos a los periodistas tomándole fotos y filmando hermosas escuelas, hermosos locales construidos de 1 o 2 pisos que parecían otro país, ¿no es cierto? Entonces son la forma de negociar las políticas públicas y no son un derecho general, no son un derecho de la gente. Simplemente son parte de la negociación para desarrollar sus propias políticas de ese Estado cooptado y administrado por los diferentes gobiernos, nacional, regional y municipal o distrital, que se aplican. Resumidamente este cuadro, pasamos. Este es lo que mencionaba, ¿no es cierto? ¿Cómo, y en términos ya de incidencia con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía comprenda que sus necesidades básicas insatisfechas se conviertan en sus derechos? Que ellos conceptúen, lo acepten, lo comprendan y luchen que esas necesidades sentidas que tienen son sus derechos. Porque la gente cuando recibe una ayuda del Estado está tan, yo digo, allanada a la población y la ciudadanía, al carácter ciudadano de las personas, ¿no? Que dicen que cuando reciben algo agradecen hasta se arrodillan, ¿no es cierto? De la caridad que reciben por un programa social que es su derecho.
¿no? Entonces, lamentablemente, esto tiene que desarrollarse. ¿Cómo convertimos las necesidades humanas o las necesidades básicas que son insatisfechas en derechos humanos? Y la siguiente, lo que decía al final hace un momento, ¿no? Cómo estos determinantes sobre la determinación social de la salud se debe resolver con políticas públicas que llamémosle saludables, que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Y que deben ser transsectoriales, es decir, una política debe tener varias dimensiones, ¿no? Porque el derecho justamente tiene que ver con el bienestar que se debe buscar al resolver algo insatisfecho como necesidad de esa población. Avancemos por favor la otra. Entonces acá es otro cuadro también de ese momento que mencioné, ¿no? Entonces ponemos, la salud es un derecho humano fundamental. El Estado tiene el deber de garantizarla, ¿no? Pues es el deber. O sea, ¿para qué yo organizo y para qué nosotros, sociedad, organizamos el Estado? O sea, alguien tiene, y encima no solamente lo organizamos, sino confiamos en ellos depositando todos nuestros impuestos, ¿no? Le damos el dinero nuestro, toda la producción del país, todos los recursos naturales y que son exportados, todo ese dinero se lo damos al Estado para que ellos lo administren. Y lo administran a través de gobiernos. Entonces, el Estado tiene que garantizarla y los gobiernos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades en salud, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A quién le han puesto agua gratis? ¿O no sabemos todos que el agua, el punto de agua, tiene un precio? ¿Por qué el agua está tan barata? ¿Cuánto pagamos de agua en la casa? No pasa de 50 soles. No pasa de 50 soles. ¿Y la electricidad cuánto cuesta? Está por encima de 100 soles en términos promediales, ¿no? Yo vivo en San Miguel, me cobran algo de 140 y tantos, ¿no es cierto? Mensual. Entonces, ¿por qué hubo ese tarifazo progresivo, puntual, a través de los años? Porque del norte, ¿no? y del sur fueron privatizados. A Sedapal, que es empresa pública, tarifa bajo, hasta que te revientes. No obstante, Sedapal es una empresa pública, una de las que mejor ganancias y utilidades le deja al Estado. Sin embargo, la siguen fracturando, la siguen fraccionando y acaban de sacar una ley, la 214, que tiene que ver con que todas las empresas públicas pueden recibir 30% de inversión privada. Y si reciben 30% de inversión privada, el privado puede gestionarla. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Y se la paga saltado hasta el techo, se chocó el techo, chocó en el piso, seguía chocando, rebotando. Ha hecho un evento esta semana, el lunes o el martes en el Congreso, que Foro Salud fue invitado. Congresistas están apoyando, porque están en esa lucha ahorita, ¿no? Que no privaticen Sedapal. Sedapal prácticamente está privatizado, ¿no? Porque han segmentado todas sus funciones, no han tercerizado sus funciones. Los que hacen la zanja, una empresa; los que la tapan la zanja, la otra empresa. Estoy exagerando el ejemplo, ¿no es cierto? Pero han fragmentado todas sus funciones. No los que miden ¿no? el medidor, el consumo, no los que cobran o reparten los recibos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los servicios potabilizan el agua en la tarjeta, etcétera, ¿no? Está tercerizado. Igual como Telefónica, ¿no? La telefonía nuestra está tercerizada también. Hay mucha corrupción en Sedapal, ¿no? Estos elementos, ¿no? De la salud como derecho, el Estado como garante y los gobiernos como obligación de hacer políticas públicas, es un tema también importante a analizar, ¿no? Porque no es nuestra lucha como sociedad civil a veces se ve, ¿no? impactada con la puerta en la nariz, cuando el gobierno debiera no ser el que desarrolle esas políticas públicas, no las plantea, o incluso a veces cuando hacen alguna política nos excluyen de ella, en términos de participación y tener una mayor, digamos, vigilancia, como nos corresponde sociedad civil, de lo que están haciendo ellos. Esta representación nuestra, ¿no? A veces yo le digo también intermediación, esta intermediación nuestra de digamos, de la infancia o de la salud, en el caso del Foro Salud, debiera ser recogida en términos que nosotros tampoco hacemos una representación antojadiza. Detrás del Foro Salud existen muchas organizaciones de pacientes y usuarios de servicios, ¿no? Y bueno, y cuando hemos dicho, por ejemplo, que estos son derechos, porque estos también son las necesidades,
alimentación, medio ambiente, educación, cultura, justicia. Todo esto, digamos, imaginen que esto fuera derechos para la infancia. Todos estos son derechos para la infancia, ¿no es cierto? Y si tienen una buena educación, van a tener un buen trabajo, quizás, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son derechos para la infancia. Si estos derechos no se garantizan, ¿no es cierto? Y estos son los ministerios, no lo puse al azar, lo pusimos adrede, reconociendo que estos son los ministerios que tienen que cumplir políticas en cada uno de estos rubros. Igualito con los municipios o los gobiernos regionales a través de sus gerencias, ¿no? Las gerencias tienen que desarrollar políticas públicas regionales o distritales en relación a satisfacer estos derechos. El problema es que nuestro Estado también está totalmente, por un lado, centralizado, ¿no? En términos del manejo económico del MEF, ¿no? Y por otro lado, fragmentado, ¿no? En la, llamémoslo así, la ejecución de las tareas, ¿no? Entonces yo te encargo, ¿qué acabas de hacer con la anemia, ¿no? La meta 4, ya que se encarguen los municipios. ¿Qué han hecho los municipios si no tienen ninguna experiencia? Entre comillas, mitad promotoras, mitad su gente, ¿no es cierto? Y ahí están haciendo lo que pueden, entregando el sulfato ferroso, ¿no? A todos los 800 y pico distritos que han priorizado. Seguimos, por favor. Y este es otro elemento importante. Si nosotros tenemos esos determinantes que hemos mencionado hace un momento, retrocede una rapidito, esto de acá, retrocede una, esta lista, que es lo, digamos, más básico y comprensible rápidamente, pasamos. También podemos analizar la exclusión, perdón, los determinantes como de carácter estructural, o sea que están por algo así como si fuera un iceberg, ¿no es cierto? Las problemáticas se expresan a punta del iceberg, lo que está sobre la superficie del agua. Esos determinantes que hemos mencionado hace un momento son, digamos, los intermedios, y esto yo diría que son el fondo del iceberg, lo estructural, que si no se modifica, poco se pueden modificar los otros determinantes. Cuando hablamos de determinantes estructurales, por ejemplo, ¿no? Donde la concentración económica se mantiene, ¿qué va a ocurrir? Simplemente exclusión social, ¿no es cierto? Cuando la violencia se institucionaliza, ¿no? Yo te agredo de 1000 formas, ¿no? Te agredo con 500 policías para que empecemos a dialogar, ¿no es cierto, tía María? ¿No? O te agredo cotidianamente en la familia, en la calle, con el acoso femenino, con el acoso sexual y con la violencia y con los feminicidios. Entonces, esa situación de la violencia en general, no solamente del Estado, también entre ciudadanos, también entre familiares, ¿no es cierto? Ayer hemos traído una charla en Comas sobre adulto mayor, la violencia contra el adulto mayor de los propios familiares, ¿no? Que despojan de sus pocos recursos, o muchos a veces, la casa es suya del adulto mayor, ¿no? Y lo mandan a un rincón y se ocupan los hijos o se reparten los hijos el primer, segundo, tercer piso o los cuartos que hayan, ¿no? Entonces hay un tema ahí fuerte de violencia en general que se normaliza, ¿no? Se ve como normal y poco hacemos respecto a eso. El otro elemento que se hace muy común en el Estado tiene que ver con las políticas públicas, es la desregulación legal que desprotege la vida de los ciudadanos y de la población trabajadora. O sea, yo genero normas y con eso te desregulo, desprotejo. Cuando vemos a un Ministerio de Energía y Minas, o un MINAM, Ministerio de Ambiente, o un Ministerio de Salud, que colectivamente hacen que los límites permisivos, límites máximos permitidos para el tema de por ejemplo, del arsénico en el agua, y modifican las normas, ¿qué estoy haciendo con eso? Favoreciendo a la minera que pueda tirar más relaves o más desechos, ¿no? Sin purificarlos antes de tener tanto arsénico, simplemente porque ya la norma le permite, por decir un número, que esté entre 0,4 a 0,5, ahora lo puede subir hasta 0,8, por decir, y lo desregulan, pues, ¿no? Y desregulan, y desregulan, y desregulan, y uno tiene que estar todos los días detrás del peruano y no da tiempo, y ya se nos pasó una porque estamos atentos a una primera, a una anterior, y se nos escapó 2, 3, 4, 5 normas, y así está el país, ¿no? Permanentemente nos desregulan, generan normas, o esta última norma, ¿no? La Política Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que ahorita vamos a analizar. Seguimos, ¿no? Pérdida de los derechos humanos y su paso a mercancías. Yo no tengo derechos a la salud, a la vivienda,
Yo para tenerla la tengo que comprar. Es una mercancía. ¿Y quién está detrás de eso? Porque si el MEF, fíjense, si el MEF mantiene el 13% promedio, 13% de presión tributaria durante lustros y lustros y lustros, o sea, y no hace nada para que la SUNAT recaude más, para poder distribuir más, y haciendo políticas no regresivas, haciendo, por ejemplo, que el impuesto general a las ventas no sea el elemento fundamental para la recaudación, sino sobre los impuestos directos de los que ganan más, como las mineras, la agroexportación, los aeropuertos, los puertos, los bingos, que están exonerados de impuestos, o tienen beneficios tributarios, todo esto que he mencionado. Entonces no tenemos dinero. Entonces el MEF te dice, o la ministra de Salud nos dice, pero no hay recursos. Solo tenemos 18.000 millones de soles para salud. 2.2, 2.3, ¿no?, del PBI para salud. Cuando la recomendación mundial es 6. Y el gasto de bolsillo a veces es más que la inversión pública. Porque cuando yo voy a un centro y no me atienden, hacen atención, no hay ayudas diagnósticas y no hay medicamentos, ¿qué hago yo cuando mis hijos o mi familia está enferma? O yo mismo. Tengo que salir al frente. Cruzo la pista y encuentro una inmensa, ¿no?, galería de privados, pequeñitos, medianos y grandes, que me ofertan consultas a 5 soles, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50. Como el colegio médico me llama a criticarme que por qué apoyo a las obstetras. Es un tema de intrusismo, muy bien. Pero al final yo les demostré que el problema, uno de los problemas principales es que ellos están metidos en el tema del mercadeo de la salud. Porque la salud se compra así, o mejor dicho, la salud se obtiene así, ¿no? O te atienden y tienes la suerte que te atiende el CIS, o tienes que comprarla en el mercado de la salud. Entonces se mercantiliza esos derechos humanos, la vivienda, etc. Miren el Ministerio de Vivienda. ¿A qué se dedica el Ministerio de Vivienda? Educación, por supuesto. ¿A qué se dedica el Ministerio de Vivienda? Digan, no existe ninguna política pública en lustros sobre vivienda social. Por ahí ha habido alguna cuestión, pero son puntuales. No hay una política de vivienda social. ¿A qué se dedica? A promover edificios de 15, 20 pisos, cuyas inmobiliarias no tienen el beneficio de muchas exoneraciones también, ¿no?, para venderse a 80, 90, 100 mil dólares el departamento de 70, 80, 90 metros, la caja de fondos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo con los servicios en Lima, esas zonas que están con una fuerte influencia de edificios? Están colapsando los servicios de agua, de alcantarillado, rompen la pista para el gas, la parchan, a los próximos 2 meses rompe la pista porque el alcantarillado ya está por colapsar, vuelven a romper la pista, ¿no? Y en eso viene el alcalde que le toca ya cambiar de turno y vuelve a romper la pista para poder, ¿no?, gastar el dinero que todavía no ha gastado. Entonces, un caos. Planificación cero, ¿no es cierto? La agresión, ¿no?, y la alienación, agresión e imposición cultural. Yo siempre pongo el ejemplo de la alimentación saludable, ¿no?, tan importante para la infancia, y vemos cómo el Ministerio de Salud justo un sábado saca una resolución ministerial, un decreto supremo, porque eran varios ministerios, porque el día lunes, algo en el mes de junio fue, ¿no?, ya tenía que aplicarse el etiquetado para todos los alimentos no procesados. Todos tenían que tener etiqueta. Y el sábado, es el lunes, y el sábado le sacan una norma que le extiende los plazos hasta el 2021. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las bodegas. Las bodegas están exceptuadas de mercadear productos que tengan etiquetas, por ejemplo, en las botellas gaseosas. La negociación en que quedó ya no importa, en la chapita. Ahora tenemos en la chapita ahí el octógono, ¿no? Entonces, y otras cosas más, ¿no? Se sigue desregulando y se desregula. Y el último, la destrucción de la biodiversidad y la apropiación de los recursos naturales, ¿no? El tema de la propiedad, por ejemplo, ¿no? El gas es muy sensible en eso. El gas es del país y por lo tanto de todos los peruanos y peruanas. Muy bien. Pero el gas tiene un precio, como dicen, adentro, en el foso del gas, tiene un precio y tiene otro precio en la superficie. Y tiene otro precio en el puerto. Entonces nos pagan un precio de gas del foso, la empresa que lo extrae vende a otro precio
ya no es nuestro, y por lo tanto ya no paga impuestos sobre eso, ya pagó impuestos sobre el foso, y luego el gas tiene otro precio en el puerto porque lo tienen que llevar a otro país. Entonces, México, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué lo vendíamos a México del PRI? ¿No? Seguramente seguirá como ahora con AMLO, pero se lo venden a México porque México tiene deudas pendientes de cuotas de gas para varios países del mundo. Y se lo vendíamos a un precio barato. En lugar de nosotros tener, primero, en primer lugar, abastecernos nosotros, ¿no? Como lo está haciendo Bolivia, como lo está haciendo cualquier otro país sensato, haría eso. Abastecer de gas primero a nuestra población. Entonces, sin embargo, este tema de la apropiación o de la contaminación ambiental, ¿no? Con el tema de los metales tóxicos, o lo que está ocurriendo ahorita en Brasil, ¿no? Y eso de Brasil es un caso más, digamos, magno, ¿no? Lo están parando de cabeza a Bolsonaro, ¿no? Porque se pone encima de que ha hablado mal antes, ahora se vuelve a hablar mal acusando a las ONGs de las causantes del incendio, ¿no? Tremendo descuido después de casi 3 semanas, ¿no? Estamos creo en el día 18 o 19. Entonces, creo que el presidente francés, hoy día salió una noticia, lo vi en mi celular, ¿no? Ha convocado al G7 para ver qué hacen con la Amazonía. ¿Qué nos van a acusar a los países subdesarrollados? Que no somos capaces de cuidar la Amazonía. Entonces, ellos lo van a cautelar. Así es, ellos lo van a cautelar. Entonces, eso es lo que, ¿no? Por eso nos consideran también el patio trasero, ¿no es cierto? Entonces, ellos nos van a cuidar de la Amazonía. Y Estados Unidos va a decir un ratito, este territorio es mío. Entonces, ese es su agua, sus bosques, ¿no es cierto?, su naturaleza. Entonces, este tema de determinantes estructurales es clave también comprenderlo, porque sobre esto se asientan muchas de las macropolíticas que el país tiene. Si no tenemos eso, o sea, mejor dicho, si no lo consideramos eso, empezamos solamente a nadar o a buscar, a escudriñar, a incidir en la superficie. Y a veces mover la superficie sin mover las estructuras, las raíces, no va a variar nada, ¿cierto? Seguimos, por favor. Y en el tema de la infancia, este es un recorte de un periódico, o sea, una captura de un periódico, creo que El Comercio, donde el estado de la infancia en el Perú, ¿no es cierto? Miren estos números, ustedes los deben conocer, ¿no es cierto? El tema de la supervivencia y salud, ¿no? El tema de la anemia, seguimos con 43. Yo me acabo de enterar de un informe interno del MINSA. ¿Saben cuánto hemos bajado la anemia en el país? Estamos en 42. Ya, bueno, ya, ¿no? Después de casi un año, ¿no? Un año desde la ministra Pesar, ¿no es cierto? Más de un año. Entonces, igualito, ¿no? Acá el tema de embarazo adolescente, tremendo problema, ¿no? Y encima hay incidencia política, ¿no? de grupos religiosos, ¿no? O grupos políticos que no quieren que el tema de la sexualidad se toque en las escuelas, que es el espacio natural donde las jóvenes y los jóvenes van a estar para poder ser capacitados para que demoren, ¿no? Su inicio de sexualidad y demoren el primer embarazo, si es posible, después de la escuela. Pero bueno, ocurre lamentablemente esas incidencias y tenemos un embarazo adolescente, fíjese, en estas proporciones, ¿no es cierto? La desnutrición crónica, ¿no? Y la mortalidad infantil, ¿no? Y en educación igual, ¿no? Miren el tema de la... Estoy sin mis anteojos. Está el problema también de la educación, el acceso a la educación, ¿no? La culminación de la educación básica regular. Miren estos niveles de, ¿no? La protección que se tiene que tener. Todo esto, este estado de la infancia no son solamente elementos sectoriales, ¿no? Educación, salud, protección u otros. Tiene que ver con lo que hemos mencionado hace un momento y tiene que ver cómo se maneja la economía del país, ¿no? Esa economía del país tiene que ser, diríamos, abordada. Nuestra sociedad civil debiera abordar, como más o menos decía Pino hace un momento, lo escuché cuando llegué, ¿no? Estamos movidos por la agenda, no estamos movidos por la agenda política. ¿Cómo avanzamos para poder abordar los problemas principales, en este caso de la infancia? Avanzamos, por favor. Ya me he puesto el tiempo. Vamos a hacer un rush rapidísimo. A ver, el sistema de salud. En salud, ¿qué es lo que ocurre?
Para que se comprenda que esto en salud ocurre similar en todos los demás sistemas, ¿no?, que tenemos en el país, educativo, etc., ¿no? En los 90, ¿qué pasó? Una crisis económica y ajuste estructural. ¿Qué se impuso? Las políticas neoliberales en el país. ¿Qué ha pasado en los países en los 90? En lo político, una dictadura. En lo económico, neoliberalismo. Y en lo social, la reforma del Estado, reducción del Estado, el Estado considerado ineficiente, que mande el libre mercado, no, la mano invisible del mercado, va a resolver los problemas de las desigualdades, las privatizaciones, ¿no?, la flexibilización laboral, reducción salarial y desempleo. ¿Quiénes eran atendidos en el IPS? Los que son empleados formales, ¿no? El Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? En el IPS eran atendidos los que tienen empleo formal, como ahora en salud, solamente son atendidos los que tienen empleo formal. Pero ¿cuál es el empleo formal en el país? No pasa del 20%. No pasa del 20%. Entonces, del todo el PEA, solo el 20% del PEA tiene salud, o podría tener salud. Porque tampoco todos están, digamos, permanentemente empleados, ¿no? Entro, salgo, en transcurso del año, ¿no? Con eso se minó la base de la seguridad social. ¿Y a dónde recayeron todos los millones de personas, trabajadores que fueron botados a la calle, ¿no? Con este tema del desempleo, fueron botados de la calle. ¿Se acuerdan en los 90 los servicios no personales, los SNP? No todos éramos SNP, ¿no es cierto? Podríamos haber tenido trabajo formal, pero ahora somos servicios no personales. Y por lo tanto no teníamos ningún derecho. Perdíamos salud, perdíamos la pensión, ¿no es cierto? Seguimos. Y esta situación, ¿no?, generaba que nuestros sistemas de salud, educación y todos los demás, sistemas desfinanciados, fragmentados, segmentados, ¿no?, sistemas de salud carenciados de recursos físicos y humanos. Entonces, igual de educación. Entonces, ¿qué pasaba entonces con los beneficiarios de esos servicios, ¿no? Si nos ponemos en el tema de la infancia, por ejemplo, de salud y educación, ¿cómo quedaban los servicios para ese grupo poblacional, para ese grupo etario? El sistema de salud con presencia, ¿no?, de un sector privado en aumento. Seguimos. Se daban políticas de ajuste y cambio estructural de un Estado social incompleto a un Estado mínimo neoliberal, porque esa era la idea, aplanar el Estado, hacerlo plano, lo más pequeño posible, ¿no? Producción y administración privada de servicios y beneficios sociales públicos. Recordemos lo que ocurrió con las pensiones, ¿no es cierto? El año 97-98 crearon las AFPs, ¿no? Justamente cuando crearon salud, ¿no? Crearon salud, separaron sus funciones y pensiones pasó al privado, ¿no?, a las AFPs. Ya no aportábamos al Estado. Lo que querían, ¿no?, entre comillas, dejaron la ONP, el organismo no provisional, ¿no? Entonces eso, la ONP a lo que querían, pero todos los empleados nuevos éramos inducidos hacia las AFPs. ¿Quiénes eran dueños de las AFPs? Los bancos y las financieras, ¿no es cierto? O sea, era entregarle dinero así fresco y masivo, ¿no?, a los sectores privados a través de los bancos. Lo mismo que el SOAT. El SOAT fue creado en el año 2000, creo, 2000 y pico, al inicio de los 2000, ¿no?, igualito. ¿Qué ocurrió? Tenían una crisis de liquidez los bancos. ¿Qué se inventaron? El SOAT. ¿Qué cosa era el SOAT? Estaba ligado a salud, ¿ah? ¿Qué? Es obligatorio. Todo el mundo tiene que aportar promedio 100 soles, ¿no?, por eje, algo así creo que es, ¿no?, por el SOAT. En todo el parque automotor nacional, imagínense la cantidad de dinero. ¿Quiénes eran los receptores? Los bancos. Cada banco tiene su aseguradora, ¿no?, el RIMAC, Pacífico, y cada uno creó su AFP. Las 4 AFPs que existen actualmente. Y esas 4 AFPs, no, perdón, las ha hablado. Seguimos, por favor. Rapidito entramos a esto. Tenemos una ley marco de aseguramiento, seguimos. Pero esta ley marco no se cumple y vulnera derechos. O sea, para que exista el derecho, este derecho tiene que ser universal, integral, equitativo y gratuito. O sea, no puede costarle, porque si yo genero una barrera económica, ya no hay derecho. Si no cumplo este derecho con estas características, la salud, ¿no?, y el desarrollo social quedan truncados o fuertemente fracturados. Seguimos. En el CIS, en el aseguramiento, tenemos un plan. Es decir, yo para hacer un CIS
Óscar Ugarte Villús armó un plan, el PEAS, ¿no? PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS, el plan de beneficios. Pero este PEAS, o este SIS, no asegura, mira, no garantiza a ningún ciudadano, no asegura la atención, no asegura las ayudas diagnósticas y no asegura los medicamentos. Ni la cirugía, ni ninguna otra cosa. Ugarte hizo el plan. ¿El comprometido? Óscar Ugarte Villús, Sí. el ministro de Salud. Claro, él elaboró la ley marco de aseguramiento, ¿no es cierto? Él elaboró la ley marco de aseguramiento y él, claro, y fue militante de un partido de izquierda en los 80, y por supuesto. Bueno, pero aplicaron esta política supuestamente porque el sistema no daba más. Solución, aseguramiento. Y con el aseguramiento tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque ¿saben cuál es el per cápita? El per cápita del SIS actualmente es algo de 90 soles, 80 y tantos, 88, 89, actualmente. Si el presidente quiere que entren 4 millones más, ¿saben cuál es el per cápita de un asegurado? 550 soles, 530 y tantos, 550 soles para que se acuerden. El per cápita de un asegurado de salud es 550 soles. ¿Y saben cuánto le pagan a la EPP? ¿Cuánto le pagan a la APP Caelín en Villa María y Barton en el Callao de salud? Por cada paciente, 1.300 soles. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Y saben qué quieren hacer con el Lima Norte? El Sergio Bernales está luchando por un nuevo hospital. Además de hospital, que es nivel 3, ahí está el hospital 2 de Puente Piedra y el hospital 3 Cayetano Heredia. Ya. ¿Saben qué han hecho con el hospital? La DINIS Lima Norte, ¿sabe qué acaba de hacer? Ha hecho una norma declarando que el área de influencia del hospital Sergio Bernales solamente es Comas y Caraballo. Le ha reducido, cuando siempre ha sido la red Tupac Amaru, por lo menos era Independencia, Comas, Caraballo. Y si van a construir un hospital nuevo, imagínense, debería tener ya. Y la otra norma es, han declarado como área de influencia del hospital Cayetano Heredia. Cayetano Heredia está ubicado en San Martín, pero al costado tiene Independencia, más abajito al Rima, San Martín, que es Grandazo, Los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. Fíjense, toda esa área de influencia, como 2,5 millones de habitantes. Ya, ¿y saben por qué? Porque el hospital Cayetano Heredia va a ser declarado APP. Entonces necesita cabecitas. 1, 2, 3, 4, 2,5 millones. ¿Cuánto por paciente? Yo no sé cuánto le darán. Pero eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. APPs no todos conocen. Ya, APP es la Asociación Pública Privada, ¿no es cierto? Que es una forma de hacer negocios entre el Estado y los privados con el supuesto de que el Estado no tiene dinero, invierte el privado y el privado puede de esa manera también incluso gestionar. O sea, en la negociación va todo, ¿no es cierto? Yo te construyo y te entrego la carretera. Pero como tú no me vas a pagar, te pongo el peaje. ¿Me entienden? Ya la vieron, ¿no es cierto? Ya tienen un ejemplo ahí. Luis, No, sí. Sí, en la Cayetano, teniendo la gente el CIS, tiene que alquilar el aparato para la cirugía en la calle. Sí. Entonces, yo ahí entiendo que hay toda una corrupción, entonces no sé qué se puede hacer al respecto, porque esa zona, Claro. o sea, en Cayetano, claro, no. Cayetano es un hospital pequeño, en general, ahora está saturado, ¿no? Totalmente saturado, y posiblemente hay corrupción, ¿no? Bueno, avancemos por favor, porque si no me van a apagar el proyector. Este es el informe de la Contraloría del año pasado, ¿de acuerdo? Miren los niveles de incumplimiento que tienen los 250 hospitales encuestados. En el Perú fueron evaluados 250 hospitales. Miren los niveles de incumplimiento respecto a su categorización. Si esto ocurriera con una clínica, la norma dice que esa clínica se cierra y cae de categoría, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, este es consulta externa, ¿no? Miren, 73% no publican los listados. 73% no publican los listados. Tan simple como poner el listado de atenciones de pacientes que tienen un hospital. No lo publican. En la emergencia, miren, en el tema de recursos humanos,
43% no tiene recursos humanos. Ayer Huayca me ha hecho una entrevista que lo he publicado ahorita por redes sociales, ¿no? Respecto a ese informe de la Contraloría. Porque la Contraloría pasó un año y dijo, ¿y Minsa qué has hecho? No ha hecho nada. En un año no ha hecho nada. No ha hecho nada por reducir esta brecha de recursos del sistema en varios rubros, ¿no? En infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos. En las diferentes áreas, ¿no? Consulta externa, emergencia, farmacia, patología clínica y diagnóstico por imágenes. O sea, lo que la población finalmente, cuando eso no lo tiene, ¿qué hacen? Saca el dinero del bolsillo y se va al frente a comprar del privado. Y si es grave su condición, hace una apoyada, pide préstamos a la familia, pide préstamos a los vecinos, pide préstamos a las bancas, ¿no? Etcétera, ¿no? O si no, peor, se empieza a empobrecer. Vende su refri, vende su cocina, vende su cama, vende su casa. Entonces, es un sistema de salud que genera eso, no puede decirse que es sano. Pues. Es un ministerio de la enfermedad o cualquier cosa, menos ministerio de salud, ¿no? ¿Qué hospitales estuvieron entrevistados? 250 en todo el país, de los 800 que hay. Hospitales nivel 2, nivel 3. Loaiza, Cayetano, Unanue, 2 de Mayo. O sea, acá en Lima creo que todos, cerca de 18 hospitales. No sé si todo el 100%, pero Loaiza, Cayetano, 2 de Mayo, Unanue, de hecho. Avanzamos, por favor, si no me matan. Miren el presupuesto del CIS, ¿no? 500, miren el presupuesto del CIS. Este es el CIS. 510 millones menos en el presupuesto del CIS. O sea, el 18 tuvo 2.200, ¿ya? En el 18 tuvo 2.200. En este año tuvo 1.700. Le quitaron 510 millones al CIS. Ahora el presidente ha dicho acceso universal. No sé, ahora le darán más dinero, no sabemos. Seguimos. Seguimos, por favor. El BID que se mete en todo, ¿no? Y está haciendo consultorías a rabiar para las redes. Y todas las consultorías orientan hacia APP. ¿Ya? Seguimos. Le quieren separar las funciones. Y acá, con esto acabo, compañera. ¿Ya? Septiembre-octubre del año pasado, el CADE hace su cónclave, ¿no es cierto? Desarrollan toda una, digamos, consensos, acuerdos. ¿Y qué hace el gobierno como respuesta en su diálogo con la CONFIEP? ¿Seguimos? Saca la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que yo le llamo, la que sigue, ¿no? Allá. Esto que ocurre en el estructural, ¿no es cierto? Pelear por la infancia, luchar por la infancia, por el bienestar de la infancia, por supuesto. Hacer incidencia en los ministerios. Y esta es una herramienta, como decía Pina, ¿no? Es una herramienta, es una oportunidad para la sociedad civil. A esto se comprometió el gobierno, ¿no es cierto? Y el gobierno debiera hacer algo hasta el 2030 para que estos indicadores, estas metas se alcancen. Entonces, hacer vigilancia sobre ello es importante, por supuesto. Foro Salud se ha comprometido con la ANC a hacer seguimiento, seguimos, al tema de salud. ¿Avanzamos un rapidito? No, esto es el total, bueno, es de las estadísticas totales, ¿no? Ahí están, ¿no? Estos son los, ¿no? Todos los ODS, seguimos. Y en salud, por ahí está el objetivo 3, ¿no? O sea, el ODS 3 tiene todas estas metas. Entonces, eso mismo ocurre con todo lo, ¿no? Y hay que pedirle a Pina, porque el amigo Carlos Arana hizo una matriz muy interesante, ¿no? Y sería bueno que con Carlos Arana Bastos, ¿no? Carlitos, el que coordina el grupo de presupuesto público, él elaboró una matriz formidable, ¿no? Que es como hacer el seguimiento, inclusive con linkeados de todos los ministerios respecto a estos indicadores, ¿no? Y el seguimiento que se le tiene que hacer, ¿no? ¿En qué se puede comprometer Jim, ¿no es cierto? O cada una de las organizaciones que están acá presentes, es parte solamente de un compromiso. Como ha dicho Pina, no nos van a involucrar, no quieren gente extraña en eso, ¿no? Nos van a espantar de ser posible. Pero nosotros podemos hacer un seguimiento y, como ocurre a veces, poder hacer un informe paralelo, ¿no? Un sobre luz más bien, ¿no? Que dé luces a la ciudadanía respecto a sus derechos, ¿no? Respecto al cumplimiento. Ellos están en la sombra, ¿no? Ellos están en la sombra, ¿no? Son políticas oscurantistas, podemos decir, ¿no? Más bien nosotros debemos dar luces, ¿no? A la ciudadanía, los que tienen sus derechos, para poder protegerlos, o que ellos mismos sean actores de la defensa de sus derechos,
¿no? Que haya más participación de ellos y no tanta intermediación, como yo siempre hago una crítica fraterna, autocrítica también a Foro Salud, de estar intermediando, no las representaciones, sino buscando de que ellos mismos, la propia ciudadanía, en el caso nuestro, organizaciones de pacientes, sean los que estén presentes en la, por ejemplo, en la elaboración de sus políticas o sus reglamentos, ¿no? Como a veces ha ocurrido, pero lamentablemente el MINSA los chotea. Medicamentos, enfermedades raras, cannabis, salud mental, para poner 4 ejemplos de los últimos. Han hecho normas, han hecho leyes, normas, han hecho reglamentos y han choteado la opinión de la sociedad civil y de los propios usuarios. Bueno, yo les agradezco. Me he extendido y me he excedido por más.